Pues bienvenidos, vamos a iniciar con el tema del podcast sobre salud mental, bienestar y temas de seguridad industrial y respuesta a emergencia en el podcast. Ahorita tengo un gran invitado, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Israel, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contento, muy feliz de estar aquí, animado, porque pues es un tema que me parece muy importante. Sí, fíjate que no estoy dejando de hacer lo que me apasiona. Sin embargo, estamos tocando temas adicionales que creo que son importantes como la salud mental, bienestar, todo lo que está alrededor de ese tema que lamentablemente pues no nos pega mucho a la comunidad. Y justo de eso quiero empezar platicando sobre el tema del tabú. Creo que todavía, corrígeme tú, hay un gran estigma sobre el tema de ir a terapia, sobre el tema del tabú al consultar. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, realmente sí es un tema importante porque, uno, también afecta económicamente al psicólogo porque le da incertidumbre a la hora de recibir pacientes. En primera instancia, ¿no? En segunda instancia, pues obviamente el tema del cómo una eh, persona ve al terapeuta y a la terapia como tal en respecto a cómo la percibe. Por ejemplo, si yo, alguien me recomienda, ve a terapia, usualmente lo percibo como si fuera Un gasto, un gasto o inclusive hasta una ofensa. ¿ok? Yo lo he escuchado inclusive como así, ve a terapia, ¿no? ¿Por Sí, qué? sí. Porque ve al paciente de terapia psicológica como una persona que no puede, como si no pudiera resolver un problema por sí mismo y lo simplifican, como que piensan que es Sí, algo una connotación sencillo. negativa, Exacto. despectivo. Exactamente. Entonces, el tabú radica en el hecho de pensar que el fenómeno psicológico, o sea, todo lo que nos pasa a nosotros, tanto como conductas, como, eh, no sé, emociones, etcétera, son sencillas de atender o sencillas de modificar sin el apoyo de alguien. Y el hecho de pensar que uno, son cosas que uno puede resolver por su cuenta, lo que provocan es que cuando ocurran situaciones en las que uno necesita de verdad ayuda, pues lo que sucede es que prefiere no hacerlo, se le dificulta ir, ¿no? Entonces, sí, el tabú como tal es ese pensar el ir a terapia es como una debilidad, como una, eh, inclusive también se piensa, ¿no? Que el que va al psicólogo es porque está loco, ¿no? Se suelen pensar Claro. de esa manera y es, obviamente no es cierto, no funciona de esa manera. Entonces, yo creo que aquí lo principal es entender esto, que ir con un psicólogo es como cuando, no sé, hay un problema am, en la casa, ¿no? Vamos a poner en las tuberías, en la cañería, ¿no? ¿Con Ya. quién asistimos? Sí, sí, con el plomero, Un plomero, un pedimos especialista. exactamente, alguien que sabe del tema. Tal vez lo pueda resolver tú, ¿verdad? Pues dices, wow, pues yo he visto a otros plomeros y lo puedes resolver un poco por tu cuenta, pero la experiencia, el conocimiento, la técnica, la pericia, pues es porque la persona se ha dedicado a estudiar del tema, ¿no? Es igual con el psicólogo. Ya. Y justo quise empezar de esa manera porque el tema, creo que hay que desempolvar los conceptos para entender bien y entonces me parece que acudir a terapia. Eh, en ese contexto, ¿en qué consiste una terapia? A lo mejor pensamos que es ir una vez, ir un par de veces, tal vez estamos muy alejados de la realidad y se necesita una continuidad de 2, 3 meses, pero ¿en qué consiste una terapia? Aquí la respuesta sí varía un poquito, depende mucho sobre todo del modelo terapéutico que tiene la persona. Ujú. Por ejemplo, si yo voy con un psicoterapeuta psicoanalítico, probablemente la terapia se va a enfocar, no va a tener como
no quiero decir que es un desorden, pero tal vez no sea claro el camino en el que se va a desenvolver de acuerdo al paciente vaya desarrollando su habla, su asociación libre. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un terapeuta cognitivo-conductual. Yo me enfoqué en esa modalidad, que es más estructurada. Es una terapia semiestructurada, una terapia enfocada en dirigir a la persona, poder resolver problemáticas pues concisas, ¿no? Y pues al principio lo que hacemos es el conceptualizar el problema, o sea, llega el paciente usualmente, que de hecho nosotros no le decimos paciente, le decimos consultante. Ya, Pues no se le ve como si estuviera enfermo, sino como si tuviera un problema y que viene a consultarlo. Entonces, el consultante llega con nosotros y dice, no, pues es que tengo ansiedad. Ok, vamos a conceptualizarlo para, primero que nada, saber si en realidad es ansiedad, porque luego, que ese es otro problema, como hay una sobreinformación, pues el paciente tal vez ve un TikTok y dice, oye, sí, están estos síntomas y yo tal vez me estoy sugestionando, ¿no? De, sí, yo tengo esto y esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conceptualizarlo. A ver, para ti, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué síntomas estás presentando? Y por las próximas 4 sesiones es donde se hace el análisis funcional de la conducta. ok, Ahí lo que hacemos es, pues, observar las variables que están ocurriendo a la persona, el cómo reacciona esa persona, también muy importante su historia de vida, entender cómo aprendió a responder ante ante esos estímulos. Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Ante pérdida de trabajo, por ejemplo. Cómo fue que yo aprendí a tener miedo ante este tipo de situaciones y cómo yo actúo en consecuencia a eso. ok, Y ya de ahí se elabora un plan de trabajo. Generalmente la terapia no debería durar más de 18 sesiones. Eso ok, sería muy extenso, ¿no? Hay casos, digo, cada persona es pues muy independiente, o sea, claro, pero eh, porque puede haber casos que dure más, pero es muy raro, ok. realmente Y la difícil. terapia en cada una dura 30 minutos, 40 minutos, 2 horas. Sí. ¿Cómo, cómo es la sesión o el tiempo? Y para que te sientas más cómodo con el micro, fíjate, trae un gatillo, le aplastamos y ya sale, sale Ujú. hacia arriba. Ándale, perfecto. Muy bien, mucho mejor. Sí, sí, bueno, sobre la estructura, ¿no? Que Sí, preguntabas, sí, efectivamente, el, el, cada sesión, voy a hablar prácticamente de la terapia ok. cognitivo-conductual porque es mi área. Ahorita usé la psicoanalítica como un ejemplo, que es la que usualmente, como que la primera que se nos viene a la mente. Sí, sí, sí. En el caso de la terapia cognitivo-conductual, la sesión generalmente dura entre 45 minutos y 1 hora. Ya, ¿Por qué 45 minutos? Porque también es una pregunta común. ok, Eh, Más que nada es porque para la terapia cognitivo-conductual, eh, lo que es importante realmente no es lo que ocurre en la sesión, sino lo que ocurre afuera. ok, Entonces, la sesión es prácticamente como un team back, ¿no? Así ya. como un equipo de, no sé, el jugar americano, ya ves que termina la Sí, jugada y sí, sí. Se se reúnen. reúnen y a ver, ¿qué pasó? No, pues me pasó esto, yo vi esto, noté esta situación. Entonces, ya planificamos, decimos, bueno, esto, vamos a modificar esto, vamos a dejar esto y vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, la terapia no se enfoca tanto en platicar con el paciente o en el consultante en este caso, Sí, sino en darle estrategias, ¿no? ya, Y que vaya ellos implementándolas poco a poco. Hay casos en los que se puede extender la sesión. Por ejemplo, en los casos como tengo pacientes o consultantes con los que trabajo fobias. ok, Entonces, agorafobia, por ejemplo, que es la aversión, porque pensamos que es el miedo, pero no es la aversión a espacios abiertos, ok, amplios. Pues, por ejemplo, para empezar, para que el paciente venga es un problema, ¿no? ya, Generalmente, los pacientes que he trabajado con agorafobia, generalmente yo voy a la casa ok. y es estar un rato así como que empezar a A ganar la sacarlos confianza. exactamente.
primero salen al patio y luego que salen a la calle, a la acera y luego vamos al parque o luego vienen a la consulta ya al consultorio, Ujú. y así. Y las consultas pueden durar un poquito más tiempo, pero se estructura, todo se estructura y también se basa de acuerdo a las necesidades del consultante. Ya, fíjate qué interesante. Dentro obviamente es muy amplio, sin duda, el tema de la psicología, la, la conducta cognitiva que platicabas. Hay un caso particular para entrar en materia, el tema del suicidio. En muchos aspectos, de algún giro de empresas, de alguna particularidad de problemática, un entorno laboral, un entorno de casa, una situación conflictiva. ¿Cuáles son los síntomas que pudieras comentarnos para alertar el tema de estar atentos a los comportamientos, ahora sí que conductuales de alguien con esa iniciativa Con la iniciativa de del suicidio? suicidio? Bueno, creo que el factor fundamental, como cada caso es particular, el principal rasgo a encontrar es el cambio conductual de los hábitos de la persona. Ok, Por ejemplo, si yo era una persona que generalmente decimos, no, me gustaba salir al cine o salir con mi novia y ya no lo hago. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que son parasociales o asociales, ¿no? Que tal vez les gusta más estar jugando videojuegos, que ahorita es más sí, sí, común. sí, ok, Tal vez dejan de hacerlo, dejan hacer cosas que antes parecía que le eran agradables o ya, placenteras, las dejan de hacer. Eh, las necesidades básicas, ok, lo que es alimentación, el ya aseo, el aseo exactamente, inclusive conductas de seguridad. Eh, ok, Ahorita que hablamos del ámbito industrial que mencionaste, eh, algunos rasgos que hemos detectado en algunos trabajadores ha sido que, por ejemplo, dejan de usar el casco. ok, O, qué interesante. ajá, sí, exactamente. Entonces, los gafas de seguridad, el Todo lo que barbiquejo, significa una protección para ellos, exacto. lo omiten. Lo omiten, lo van omitiendo, van teniendo un comportamiento temerario. Ok, Sí, suele ser un signo. Aquí la clave es ver el contexto individual de la persona, porque puede ser que la persona tal cual ya sea temeraria, ¿verdad? Que no tenga hábitos de seguridad y veo que no los tiene y no significa necesariamente que se vaya a querer quitar la vida, pero sí puede ser signo de alguien que antes era muy cuidadoso y ahora ya no lo es. pero ese es un tema bien interesante Sí, porque generalmente el comportamiento de una industria es te sanciono, te regaño o incluso si sigues haciéndolo, pues vas fuera de la empresa por no cumplir con las normas de seguridad. así es. Cuando el deber ser es departamento médico, aquí está este paciente con este comportamiento conductual y desde el contexto de psicológico empezar a trabajar con ese consultante. Así es, exactamente. Ahí el médico industrial tiene mucho y no solamente el médico, sino también el ingeniero de seguridad, Sí, todos los que se dedican a esa área, ajá, tienen eh, como yo lo llamaría semáforo que les puede indicar, ¿no? ok, Una de las características principales de una persona con intención suicida es la desesperanza. ok, Entonces, la desesperanza engloba muchas áreas, pero dentro de ellas, pues es el cómo yo veo la situación. Si, por ejemplo, ahorita que mencionabas las sanciones económicas que te puede ujú. dar el patrón, pues dices, "Ah, pues como quiera, ya me van a descontar dinero". Entonces, ya no lo ve como algo estimulante, ya no lo ve como una situación que le pueda perjudicar, entre comillas, ¿no? Y esa persona que está sufriendo eso es consciente de que está en un problema o no lo está consciente de su situación. Sí, sí, generalmente sí son conscientes de eso. Pero me refiero en el sentido de que eh,
justamente el comportamiento suicida ocurre no porque quiera dejar de vivir. Ok, Generalmente lo que quieren es dejar de sufrir, ya. dejar de vivir la existencia, por así decirlo. Eh, por ejemplo, en el caso de adolescentes, cuando queremos tratar o queremos sacar la información de si esta persona se quiere quitar la vida o no, tratamos de jugar con las palabras y decimos, oye, pues ahorita que se utiliza mucho la chaviza, ¿no? Te desuscribirías de la vida, ¿no? Ese tipo de comentarios que tal vez no dicen, me quiero quitar la vida, Ujú. sino me salgo, no sé, no quiero estar aquí, preferiría no haber nacido. Comentarios que como literalmente no dicen que me quiero quitar la vida, que pueden significar eso también. Entonces, eso nos dice que la persona como tal no es que quiera perder la vida, sino simplemente ya no quiere, generalmente es tanto el dolor o el sufrimiento que lo que quieren es simplemente dejar de sentirlo. ¿Y hay alguna edad en particular o es muy amplio el espectro de edad? Es decir, no sé qué tanto pase de la adolescencia hacia abajo, de 70 años hacia arriba. ¿Hay algún estudio o en tu experiencia, algún rango de edad particular? En mi experiencia, me ha tocado casos desde los 17 años, Ok, que es muy común que haya la intención. La mediana edad, 35 a 40. Y después de los 60 años también hay mucha incidencia. ok. Ahora, estadísticamente hablando, la última vez que consulté los números Ujú. fue en el 2020, que bueno, antes de que pasara la La pandemia. pandemia, Ya con la pandemia se modificaron un poco más claro. los números, pero antes de la pandemia sí existía una mayor incidencia en hombres de entre 17 y 50 años. Ok, Esa es ¿cómo se llama? La norma, ¿verdad? En estadística. ok, Pero pues cualquier persona puede ser susceptible, ¿no? claro, claro. Exacto. Ahora, dentro del contexto de respuesta a emergencias, te voy a poner un ejemplo, una historia hipotética de que en algún puente de la ciudad de Nuevo León exista una persona intentando, eh, pues ahora sí que pasar por esa situación, pero llegan bomberos, llegan protección civil, llega Cruz Roja, llega policías. Hay un protocolo a seguir, hay un paso a paso para, este, pues no permitir o convencer de forma positiva Ujú. a ese individuo a que no realice eso. ¿Cuál sería esos pasos y qué es lo que no tienen que hacer? Así como esto no lo hagas porque pues lo vas a incitar a que lo realice. Sí. Hay un protocolo, ahorita el nombre completo se me escapa, pero te paso el dato, igual si lo ponemos después, Ok, el nombre, pero el protocolo, si mal no me equivoco, es protocolo de atención a situaciones de intención suicida, si mal no me equivoco. ya, Eh, Prácticamente los pasos a seguir son la mediana cercanía, que es yo no me voy a acercar directamente a la persona si eso no compromete la situación. Entonces, si como veo el que, espacio seguro ajá, para el individuo. No, exactamente, no, no llegar a ese espacio de privacidad de él, entre comillas. exactamente, porque ahí podemos provocar que la persona Ya, cometa el acto. Por ejemplo, en el caso del puente, generalmente llama mucho la atención, sobre todo si es un puente, por ejemplo, no sé, el del Papa, ¿no? Que es ok, sí, sí, sí. así, ¿no? O el atirantado, ¿no? Que van vehículos sobre todo, Ujú. eh, que van viendo, ¿no? Entonces, entre más atención haya a la persona, es más sencillo que la persona pueda llegar a cometer el acto. Eh, Requiere la atención o es más propenso a, Más propenso a actuar. Entonces, entre más privada sea la ok, interacción,
es más fácil entrar al círculo de confianza Ok, de la persona y a poder ayudarla, ¿no? Entonces, eh, otra, digo, esto ya es, ya me voy a brincar más al qué no hacer y al ujú, qué más, también al qué hacer en caso de que nos toque. Digo, espero que no, ¿verdad? claro, claro. Pero en el caso de que sí, este, la persona lo que quiere es, como decíamos, alejarse de todo sufrimiento, de toda sensación, porque para ella todo el estímulo es negativo, ¿no? Entonces, si tú primero llegas y le dices, no lo hagas, es más probable que lo haga, ¿sí? Ok. Si tú llegas y tratas de hablar del tema, oye, vamos a hablar del tema, ¿por qué estás aquí? ¿No? Probablemente eso le va a impulsar a hacerlo. Entonces, lo A ver, mejor, otra vez esa ah, parte. sí, sí, que yo llegue y le diga, no lo hagas, vamos a hablar de Ujú, la razón por la cual estamos aquí. Mejor, o sea, eso lo puede, omitir. si lo podemos omitir, mucho mejor. Ajá, No hablar del tema con la persona, ya, sino obviamente la persona sabe que claro. venimos a rescatarle, venimos a ayudarle, pero podemos utilizar otro tipo de frases, ¿no? De decir, por ejemplo, una estrategia que funcionó hace algún tiempo, perdón que me ría, pero es que suena irónico, ¿no? Ok, Un policía en la Ciudad de México le invitó unos tacos a una persona con intención suicida y lo bajó. Creo que se había subido un poste, si mal no me equivoco, iba a tocar los ok. cables de alta tensión y le dijo literal, oye, no, campeón, mira, creo que así lo estoy diciendo tal cual lo dijo, no, campeón, mejor vamos por unos tacos, yo te los tiro, yo te los picho, básicamente, ¿no? Y lo que sucedió fue que hubo una conversación Empática. empática exactamente, más guiada a otra cosa, que en este caso era la comida, y eso hizo que la persona accediera a bajar. A ver, hay un tema que es a lo mejor muy, muy común, que es la comida. Y a lo mejor, o no a lo mejor, a ver, viene parte de nuestra historia, qué significa la comida, ¿no? El tema de estar en confianza en una mesa con la familia, de bajar la guardia, de relajarnos, porque en varios sectores yo lo he visto el tema de la comida, en el tema de la seguridad, este, se les invita un café, se les invita un pan oye, ¿qué necesitas? Entonces empieza a haber una empatía con los alimentos y hace sentido el tema, digo, no sé si habría que ponerlo en todo procedimiento de rescate, invitarle unos taquitos, pero hace sentido el entrar en confianza, el ser empáticos, el no estar solo. Te invito a algo tan básico como es una comida, y conversamos, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, ¿qué más no se tiene que hacer? Eh, También creo que ese es un error muy grave el regañarlos. No, o decir qué va a pensar tu familia, qué va a hacer, que es algo que se suele decir mucho. Ok, Piensa en, por ejemplo, si la persona tiene hijos o esposa, que cómo se van a sentir cuando tú te vayas, ¿no? ya. Eso la persona ya lo pensó. Entonces, muy Ya probablemente para cuando está ahí, ya ya, lo procesó él. exactamente, ya, muy probablemente ya tiene La carta de cartas, despedida. exactamente, hasta videos, ahorita hay muchos, ya en las cartas sí se hacen, pero se hacen más videocartas, por así Ok, decir. Se graban en el teléfono y dan sus su últimas speech. palabras, Ajá. inclusive personalizadas. También hay muchos casos Wow. en la que, sobre todo en adolescentes, lo dejan en redes sociales y ya luego, cometen el acto, ¿no? Y eso es justamente algo que no debemos hacer, el decirle, oye, pues piensa en los demás, ¿no? Pues es algo mío, ¿no? No es Sí, algo que le los demás. estás dando a entender que no conoces el contexto, que no sabes abordarlo Exacto, y, y pudiera ser propenso a que sí lo hiciera. exactamente, exactamente. Ok. ¿Tiene salida ese tema del suicidio, de los síntomas, del comportamiento? ¿Hay una salida al final del túnel realmente? Sí, definitivamente sí. Cuando hablamos del suicidio, como decía ahorita, la persona no es que realmente quiera perder la vida, sino que se aleja de aquello que siente,
y eso que siente le afecta. Ahorita estaba buscando estadísticas sobre los motivos principales aparecían ¿no? deudas económicas, falta de empleo, problemas de vivienda, que de hecho si lo planteamos a la cuestión social actual es de las principales cosas que Claro, tenemos, problemas que tenemos actualmente, ¿no? sí. Entonces, que la persona se sienta sola, se sienta sin apoyo, sin esperanza de poder vivir, pues es el principal motor. Entonces, lo que puedo decir a las personas, inclusive a Ujú. las personas que actualmente tengan un pensamiento, tal vez no directamente, pero que sí lo han llegado a pensar, como decir, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? Bueno, pues realmente sí se pueden resolver los problemas, siempre y cuando tengamos el valor de poder comunicar con los demás lo que sentimos. Esa es la principal Ok. situación, ¿no? Que, digo, no se trata tampoco de cobardía, sino más bien de no hablar, sino simplemente de que a veces nos da miedo, ¿no? Y, De y, y escuchar. como, y como arrancaste el episodio, Sí, si tienes un problema de drenaje en tu casa, ve con el especialista. un Si especialista. tienes un problema de estas características, acude con el especialista, que para eso te va a dar es esta terapia, es esta parte de especializada en que sí hay salida Así es. a través de entender el trasfondo y toda la parte, pues que ya realmente es la terapia, ¿no? Exactamente. Sí, no, el pedir apoyo siempre es importante y es una forma de prevenirlo. En el caso de que ya estemos más avanzados, también el psicólogo, el psicoterapeuta, tiene esas herramientas para poder acompañar, sobre todo revivir esa esperanza que pueda haber para los problemas. Y siempre, pues ahora sí, como suele decirse, ¿no? Que todo en la vida tiene solución, Claro. excepto muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, con lo que yo me quedo es realmente qué triste ha de ser pasar por esa situación, pero también qué padre que hay estos espacios que estamos platicando en decirle a alguien, oye, sí se puede salir adelante. Este, y a lo mejor puede ser de a lo mejor no pudiera tener la capacidad económica que pudiera ser una limitante, pero la verdad es que hay atención gratuita, hay universidades con psicólogos que hacen altruismo, están la parte de los DIF, hay, o sea, no es pretexto el no ir a terapia por una atención con un profesional, es Sí, correcto, ¿no? sí. No, hay líneas de atención al suicida, a la intención suicida, que son gratuitas Ok, y son psicólogos preparados, especializados en esa área, que tú pones, es un 01800 y siempre va a haber alguien que te va a contestar, siempre. Y este, la persona, yo trabajé en DIF mucho ya, tiempo y nos dio nos dieron una capacitación de este lugar ok, y hicieron una prueba, marcaron y el tiempo de respuesta fue de 5 segundos. O sea, nada wow. más en lo que sonaba y ¿en qué te puedo ayudar? Fue así Está mejor que call center, o sea, están especializados en atender sí, ese tipo de casos. exactamente. Entonces, y es bien fácil contactarlos más ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que hice la investigación, Sí, ahorita en el teléfono para datos del suicidio en México, eh, lo primero que me salió fue línea de atención al suicidio. Entonces, ok, ya Google lo pone como primera opción porque en cuanto tú pones la palabra, lo detecta como una posible situación de riesgo y ya, ahí entra esa línea de vida, ¿no? súper bien, qué interesante. Como quiera, vamos a hacer la chamba y lo vamos a poner ahí en la cajita de descripción del episodio. Sí. Eh, Otro tema que tiene que ver con el tema de la salud emocional, tiene que ver con la relación disfuncional entre pareja. Digo, por ponerlo, encerrarlo en el tema del matrimonio, los, los malos comportamientos entre la relación
van a afectar obviamente la parte emocional va a afectar la parte conductual si no es tratada, digo, a lo mejor no vamos al caso extremo, pudiera ser el tema del suicidio, pero ¿qué, qué podemos identificar donde algo ya está mal y dónde tenemos que decir, alto aquí, tenemos que ir a una terapia de pareja? Ok. Esa es una excelente pregunta porque muchos no lo tienen muy claro en el sentido de que porque hay gente que me ha dicho, es que no le he dado un golpe a mi pareja, ¿no? Ok, Entonces no necesito claro, terapia. Y hay otros que, no sé, ocurre, eh, recuerdo una ocasión que una persona me dijo, y lo que pasa es que mi marido se voltea, se pone de ok. espaldas Ujú. y se duerme volteado. Entonces necesitamos terapia. Entonces, ya al explorarlo fue como que no, es que yo me volteo de este lado porque tengo un problema aquí en el hombro, porque Mira, no tenía, se había lesionado en el trabajo, ok. este, pero pues no lo había comunicado. Entonces, ahí se Lo escarbaron sintió otras como cosas. un rechazo. Exactamente. Entonces, creo que los primeros signos que deberíamos de tomar como una posible consultoría puede Ujú. ser, por ejemplo, casos en los que ya haya discusiones constantemente. Ok, Ujú. Obviamente no puedo decir una frecuencia, ¿verdad? claro, claro. Pero sí que estas discusiones sean circulares, o sea, que siempre empiecen por lo mismo, terminen por lo mismo y no haya un cambio por alguna de las dos partes. Eh, También algo que es importante, que creo que, de hecho, mucho más importante aún, porque también, por ejemplo, el caso de la persona del hombro, eh, Sí, sí sirvió para poder hablar de otro tema, que fue la comunicación en ellos, ¿no? Porque aquí el caballero lo había ocultado el tema, o sea, no lo ya, mencionó que se había sí. lastimado. Entonces, pero bueno, puede ser un caso de consejería en vez de consultoría ya de terapia, que es, vamos a decir, como una versión más breve o menos invasiva que de la terapia, ¿no? Entonces, puede ser cualquier situación que quieran resolver, sin problema se puede ir por consejería. Pero si ya ven que un problema en específico o varios problemas ahí se vuelven a repetir constantemente, la terapia ya tendría que ser una opción, ¿no? No Ok, se diga en casos de violencia, de claro. agresiones, que pudiera haber tal vez alguna solución, de que se puede haber una solución. Y decías, no necesariamente la violencia física, Ajá, también la violencia verbal, verbal. ya el faltar el respeto, alguna maldición, el ser despectivo con la pareja, ya es una violencia, esa Exacto. parte, ¿no? Exactamente. Ya es un tipo de violencia, hay esta violencia económica, ¿no? Ah, sí, Sí que la persona no le da, no brinda ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra que era, sí, no el, cubre el, las el- necesidades económicas o hace que la otra persona no sí, trabaje. es decir, la parte de tenerlo, tenerla limitada al no proporcionarle dinero y Sí, ese es un tipo de violencia. exactamente. Entonces, que ahí ya involucraría, aparte de un psicólogo, un abogado, ¿no? Que también, digo, digo, en el caso de que ya tomen una decisión más adelante, ¿va? Ujú, Porque ya la violencia económica, pues, es un tema, pues, más fuerte. claro. Entonces, pero sí, efectivamente, Sí, también. y justo es eso, ¿no? Entender que no se necesita la violencia física para decir, ah, hasta entonces voy a acudir con psicólogo, Sí, con terapia, porque luego entonces me parece a mí que también la afectación ya irrumpe no solo la pareja, sino la familia, los exacto. hijos o los hermanos o los cuñados o los tíos. O sea, ya hay una afectación alrededor de la familia y pues se va haciendo más grande el problema. Exacto. Y de hecho, ahorita qué bueno que mencionas esto, Israel, porque es ahí donde se delimitan otros tipos de terapias. Por ejemplo, la Ok, terapia familiar, que ya es vamos a decir, más amplio.
son estrategias de atención a diferentes problemas, pero se enfoca, por ejemplo, en el caso de terapia de pareja, pues Sí. obviamente se enfoca nada más en la pareja como tal, pero cuando ya hay una afectación hacia los hijos y así, ahí Ujú. ya no se trata de la terapia de pareja, ya tiene que volverse familiar. Y otra vez, no necesariamente una violencia física, Exacto. sino una violencia verbal, todo lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Así es. Sí, es un problema sistémico. Si yo no hablo con mi esposa y Ujú. mi hijo lo ve, puede Claro. presentar comportamientos que vayan enfocados a esa situación o que vengan derivados de esa situación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no necesariamente tiene que ser violencia física, sino desde discusiones hasta otro tipo de situaciones. Y justo por eso también empezamos con el tema de no necesariamente necesito yo estar mal Ujú. para ir a terapia, Sí, porque mi entorno laboral, mi entorno familiar, mi entorno social va a impactar en menor o en mayor proporción mi conducta, y ahí es donde yo necesito ir a terapia con un psicólogo, este, no hasta que yo llegue al límite y explote y tenga un comportamiento violento hacia mi persona, exacto. sino en el caminar, digamos que de la vida, necesito esa terapia que vaya a un lado mío. Exactamente. Y de hecho creo que lo mencioné hace rato, está la dimensión de la de consejería. Ya, De hecho, el término más adecuado sería asesoría psicológica, ok, que es asistir con un psicólogo para contarle alguna problemática y el psicólogo dice, ah, mira, esto lo deberías de resolver de esta manera, puedes usar esas estrategias, te doy esta bibliografía, y ya tú pues vas y haces bueno, lo que te sugieren, ¿verdad? De acuerdo a cómo lo sí, puedas hacer. Pero puede ser que te diga, no, sabes que el psicólogo puede determinar que en vez de con esos consejos ya tú resuelves la situación. Ahora sí, sabes que voy a tener que intervenir yo. Ahora sí, ya la terapia es necesaria. Entonces, como decíamos, no necesariamente tiene que ser un problema fuerte y también no necesariamente un problema que pareciera mínimo. No necesariamente que lo necesites un psicólogo quiere decir que estés mal. claro. Entonces, este, ahora sí que nunca está de más preguntar, ¿no? Entonces, Sí, 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 y justamente me parece a mí vital, así como necesitamos el oxígeno, necesitamos el agua para vivir, necesitamos la salud emocional para estar bien yo y luego estar bien con los que me rodean, en exacto. mi casa, en mi trabajo, donde quiera que sea el entorno laboral, el entorno social, necesitamos a alguien que sea, digamos, a lo mejor no son las palabras correctas, pero como un mentor Ujú. en el contexto de la salud emocional, Sí. obviamente que es profesional. Eh, Bien, antes de pasar a la siguiente etapa, este, platicarle a la gente rápido lo que andamos haciendo acá. Si bien ya traemos temas de seguridad industrial, de respuesta a emergencia, renové mi contenido hacia abordar precisamente temas de salud, temas de bienestar, temas de salud emocional en cualquier plataforma de Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, YouTube, como Israel Valdés Podcast. Tus redes, Eduardo, ¿dónde te puede seguir la gente? Aparte, la vamos a poner en la descripción, pero ¿alguna red social en particular que tengas? Sí, generalmente yo tengo más actividad en Facebook, Instagram Ok, y estoy volviendo a retomar TikTok, ok, que todas me pueden encontrar como Eduardo Flores, sí, PSI, ok. de psicología. O buscar simplemente Eduardo Flores Psicología en Google y ahí salgo, tal cual. Súper bien. Ya nos comprometimos nosotros a darle un poquito más duro a los episodios. Primero Dios, cada semana en lo particular.
o en conjunto. En lo particular, adicionalmente, voy a hacer más contenido en estos temas sin dejar lo otro. Y hay un tema que escribí también en el newsletter ahí en LinkedIn sobre el trastorno del estrés postraumático, porque a veces pensamos que necesitamos pasar por una emoción fuerte, pero también gente que a lo mejor tan común como es en la ciudad, sufrió un choque automovilístico, sufrió una volcadura, sufrió un atropello, am, pues ya le deja un trastorno emocional que va a repercutir en su comportamiento conductual. ¿Cómo abordar esos casos del estrés postraumático o en el contexto de respuesta a emergencia, pues algún rescatista que ve una situación que no es normal, no es común, impactante, que a veces nos escondemos en el machismo o en la figura del héroe rescatista y terminamos con esas emociones afectando nuestro comportamiento conductual? ¿Cómo abordar ese tipo de casos? Bueno, en el caso el síndrome de estrés postraumático, o inclusive simplemente casos de estrés como tal, porque aquí hay un otro tema importante que con el paso del tiempo y las tecnologías ya no es necesario que ocurra un accidente que tú lo vivas como tal para sufrir después síndrome de estrés postraumático. Hay experiencias subjetivas que les llaman. Por ejemplo, me tocaba atender a consultantes en la época de pandemia que me decían, es que tengo miedo de salir. Yo les preguntaba, pues bueno, por la parte de la pandemia, Claro. me decían sí, pero no tanto por eso, sino porque yo veía en redes sociales cómo en China, por ejemplo, tenían pues estos problemas tan graves, ¿no? De que no podían salir y que Ujú. inclusive hasta agresiones y ese tipo de cosas. Y el solo hecho de verlas en el celular le provocaban ese Ese miedo, ¿no? estrés, sí. Entonces, sé que decían, sé que no me va a pasar lo que está pasando en China o en Ujú. otros países, pero sí siento que puede llegar a pasar en México. Wow. Entonces, ahora, ¿cómo lo puede atender una persona esas situaciones? Pues realmente digo, siempre la atención psicológica es una parte, pero si uno no tiene en ese momento el medio, el buscar cómo expresar lo que uno interpreta de las situaciones. Yo lo que siempre recomiendo a mis consultantes es escribir, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaste de un choque, a mí yo tuve un evento hace mucho tiempo, un choque fue en Tampico, Tamaulipas, Ok. y fue muy sorpresivo para mí porque yo no me lo esperaba, me tocó un camión de volteo Ujú. y de mi lado yo iba como en el copiloto, ¿verdad? Entonces yo estaba recargado viendo a mi compañero y yo no vi de este lado. Entonces a mí me agarró completamente sorpresa, ¿no? Entonces en ese momento pues yo no salí ileso, afortunadamente, gracias a Dios, pero de repente me despertaba, así como que en las noches, Ok. caray, ya caray, y escuchaba el ruido del Del freno, impacto. Ok, del del freno. freno, ajá, pero ni siquiera estaban frenando, yo nada más lo escuchaba yo por mi parte, ¿no? Se forma como una alucinación, de hecho. Entonces empecé a escribirlo, porque en ese momento yo no podía salir, tampoco me daba miedo. Entonces empecé a escribir, 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 y hasta que pude dar el paso a ir a terapia, pues sí, ya se hizo, ¿no? Entonces, pude tomar la terapia, pero el escribir me ayudó a mí a poder como que asentar eso que estaba sintiendo o que sentí en ese momento para estructurarlo, ¿no? Porque a veces lo dejamos únicamente en el área de mental, vamos a decirlo así, cognitiva, Ujú. y me gusta a mí comparar la mente con un tanque de gas, ¿no? Ok. Pues el gas es la materia en ese estado, en el estado Ujú. gaseoso, pues son partículas moviéndose, ¿no? Sí, Pues no tienes un control real de ese gas más que tenerlo dentro de un tanque. claro. Pues si tú lo abres así, sale disparado, ¿no? Entonces, así es la mente también.
no tenemos un control real de la mente. Entonces, al momento de nosotros ponerlo en una hoja de papel, ya le damos una estructura. Poniéndolo en un contexto, en vez de ser vapor, ahora es líquido, es agua. Ya lo puedes manipular. Le estamos dando una forma, un peso. Exactamente. Ya. Entonces, eso por un lado. También está la meditación, mindfulness. Ujú. Yo es la que siempre recomiendo, que es la técnica terapéutica que actualmente tiene mayor evidencia para la reducción de los síntomas del estrés. Es el mindfulness. Hay una técnica que yo utilizo que es la MBCR, que es un programa de atención a las personas con trastorno de estrés postraumático por medio del mindfulness. Mira, Y que justamente ayuda a que la persona vaya progresivamente reduciendo esos síntomas. El solo hecho de respirar, es sí, inhalar por la nariz y contar 4 segundos y luego soltar el aire por la boca, con eso te relajas, ¿no? Entonces, digo, fisiológicamente hablando, sí. y con eso puedes tú disminuir un impacto de ante situaciones que pudieran parecer, pues, difíciles, ¿no? Entonces, sí. Mira, qué padre escuchar eso. Voy a poner también en la descripción algunas apps que encontré al hacer mi investigación del newsletter sobre el estrés. Obviamente algunas serán de paga, algunas serán gratis. Encontré también sobre el ejército de Estados Unidos que tiene aplicaciones muy buenas sobre el estrés postraumático porque sus soldados pues habitualmente pasan por esas situaciones. Pues gracias por echarte la vuelta. Contrario. Una charla muy rica, muy amena, muy provechosa. Al final creo que podemos ir cerrando con que sí hay una luz al final del camino, sí hay una solución. Acérquense a alguien local o alguien experto, alguien especialista en el tema de psicología, de terapia. Este, no necesitas estar mal para ir a terapia. Es vital y la terapia como el oxígeno y el agua para nuestro cuerpo. Y pues nada, gracias Eduardo por echarte la vuelta. Si Dios quiere, nos seguimos viendo el próximo fin de semana. Y el episodio, si no mal recuerdo, lo voy a estar subiendo por ahí de los martesitos, ya para meterle ahí un poquito de producción en estos días. Gracias y algo con lo que quieras cerrar. ¿No? Definitivamente la parte de la salud psicológica es muy importante cuidarla, más ahorita el entorno que tenemos está cambiando radicalmente por las tecnologías de la Claro, información. Justamente eso lo que provoca es que no hay un control, ¿no? Entonces, el asistir con un terapeuta, tener esa conciencia de, sobre todo la empatía por las demás personas, que es algo que también como que se ha ido perdiendo mucho, sí, este, nos va a ayudar mucho a poder atender esos problemas que se pueden ir viniendo, que todavía no los vemos todavía, pero que pueden llegar, y que pues siempre preguntar a otras personas, hablar con alguien más, es una forma de poder resolver el problema desde otra perspectiva. Entonces, sí. súper bien. Con eso no, nos despedimos. Israel Valdés Podcast en cualquier plataforma y bendiciones. Bye.